El Centro de Investigación, CICIMAR, es un espacio que está abierto a la participación de estudiantes noveles, profesores investigadores que quieran compartir sus experiencias, los resultados de investigaciones, reflexiones en el marco de sus prácticas académicas con aquellos usuarios que nos ven. Hola, saludos, mi nombre es Carlos Villero, estudiante del Instituto Pedagógico José Manuel Ciso Martínez. En esta ocasión quiero compartir mi investigación sobre el impacto de la promoción de la lectura en la comprensión de los estudiantes de educación media a partir del uso de textos literarios. Si consideramos que la promoción de la lectura incentiva la comprensión de textos una vez que entra en contacto con el sujeto, en este caso los estudiantes, y que a fin de cuentas podemos encontrar una sinergia entre la promoción de la lectura y la comprensión debido al factor que tienen estos en común. Por ejemplo, autores como Bamberger enfatizan que toda autoridad estatal, local o escolar, y en este caso todo maestro, pedagogo o padre, habrán de estar seriamente convencidos de que los libros tienen una importancia fundamental en el proceso lector de cada estudiante y que tiene una gran influencia dentro de la vida cultural del individuo y por supuesto en su desarrollo personal y cómo éste luego termina contribuyendo a la sociedad. Asimismo, hace hincapié que la promoción de la lectura está presente en la educación académica y también durante su proceso de vida, ya que la literatura no solamente nutre desde el punto de vista académico, sino que le da herramientas a la persona para desarrollarse como formalmente podríamos decir, como un individuo proactivo dentro de la sociedad. Por tanto, el objetivo de esta investigación es determinar el impacto que tiene esa promoción de la lectura en la comprensión de los estudiantes de bachillerato a través del uso de textos literarios. Por supuesto, este objetivo general va acompañado de dos específicos, que en este caso son diagnosticar la comprensión de los estudiantes, en este caso de la Escuela Técnica Popular Don Bosco, en la sección de quinto año, la B, y determinar las estrategias de la promoción usadas por el profesor del área de castellano. Por otro lado, también está la identificación de las estrategias para promover la lectura por medio de textos literarios. Sobre el marco referencial, los teóricos de los cuales se toman los precedentes para este trabajo realizaron diferentes postulados en situaciones académicas específicas. Cabe destacar que la comprensión de la lectura y la promoción no son dos polos opuestos. Por el contrario, uno nutre al otro. De la promoción surgen los lectores que luego hacen un proceso de comprensión del contenido que leen. Entonces, si tomamos este precedente, consideramos que la promoción de la lectura es importante y necesaria, aún más lo es la labor de la comprensión, dado que sin ella es probable que el lector decida abandonar y desistir de la lectura. En este sentido, Bamberger en la promoción de la lectura nos habla de la importancia de leer. Dice pues que el saber leer no es un privilegio de una escasa población de la sociedad, sino que es algo obligatorio a lo que todos estamos llamados, debido a su importancia, ya que por medio de ella se crea una comunidad de pensantes que puedan generar ideas que construyan y que puedan cultivar un pensamiento crítico y reflexivo que puedan generar un aporte a la historia como ha sucedido en épocas anteriores. En segundo lugar, la comprensión de la lectura juega un papel importante frente a la tarea lectora. Méndez describe este proceso de la siguiente manera. La comprensión lectora es un proceso en el cual el lector establece una relación interactiva entre el contenido de la lectura vinculada a las ideas con las que ésta ya venía preconcebidas anteriores a él y que también le ayudan a fundamentar sus argumentos para el momento de crear conclusiones, hacer resolución de problemas, entre otros. Es así como la comprensión de la lectura nutre la noción del pensamiento humano y le da un plus bastante significativo. Por último, Pozo enfatiza en el aprendizaje estratégico que cada persona tiene la posibilidad de aprender con H el conocimiento de lo que va leyendo y esto lo puede ayudar también a partir de allí a crear paulatinamente un aprendizaje de una manera un poco más autónoma. Es cuando toman todos los incentivos, las herramientas que te da la lectura para tú apropiarte de esto y empezar a crear un hábito lector que te ayude también a aprender y a acrecentar tus ideas de manera que seas un ser pensante, crítico, reflexivo, que pueda tener una gran influencia en cuanto a su propia persona y su crecimiento y que también pueda aportar a la sociedad. En el punto metodológico,
tenemos que, bueno, la investigación se ubicó en el paradigma cuantitativo, inicialmente para garantizar una aproximación a una promoción de lectura consciente y que tenga repercusiones positivas en la comprensión de los estudiantes. Se toma también como precedente a Caguas, dado que él hace un énfasis bastante particular en el estudio descriptivo en la investigación, en el que se busca especificar propiedades importantes de la persona, como la comunidad en la que vive, el entorno que habita y su contexto, y cómo todos estos están relacionados como sujetos en un ambiente en el que se puede fácilmente analizar qué es lo que están viviendo y qué repercusiones o consecuencias tiene esto. Por otro lado, las estrategias utilizadas por el docente dentro del área facilitaron un poco el hecho del trabajo, en este caso de la investigación, dado que el profesor ya había trabajado con una lectura dentro del aula, había hecho propuesta para obras de teatro, ensayos críticos reflexivos, resúmenes, análisis e interpretaciones, así también como la propuesta de un club de lectura e infografías y cuadros comparativos que le ayudaran al estudiante sentirse un poco más motivado y también como una especie de incentivo a la hora de realizar una actividad. Por otro lado, los estudiantes se mostraron bastante contentos y dados a la propuesta, y en su modalidad de trabajo se propuso también que ellos pudiesen escoger el corpus para la investigación. En este caso escogieron la de Cnodio Quintero, de La muerte viaja a caballo, la lectura literaria, que es muy corta. También en el diseño de la investigación, el tipo de diseño aplicado, que en este caso fue una investigación de campo, facilitó el hecho de que esta interacción con los estudiantes se pudiese dar, ya que en el corpus que antes mencioné que seleccionaron, se pudo llevar adelante el siguiente procedimiento. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar 2 veces la lectura. Por ejemplo, en este caso, la lectura de La muerte viaja a caballo narra la historia de un abuelo que está sentado frente a su casa y que a lo lejos ve la sombra de un jinete que se aproxima hacia él. Él se asusta y ve en toda esa imagen que su muerte está cerca. Entra a casa asustado, pero con valentía toma el arma que tiene en la sala, sale al encuentro con el jinete, lo ve que está un poco más lejano, aunque sigue acercándose, le apunta directamente y dispara. En el momento en que dispara, toda la familia que está dentro de casa escucha el ruido y sale a ver qué está sucediendo. En ese momento ven a un hombre que está tirado boca abajo en el piso, se acercan a ver quién es, y cuando le dan la vuelta, era el abuelo quien estaba muerto. Habiendo leído esta lectura, a los estudiantes se les hizo 3 preguntas. Primero, ¿cómo murió el abuelo? ¿Quién lo mató? Y ¿qué quiso transmitir el autor con esta lectura? O sea, ¿qué aspectos fundamentales podían conseguir en ella? Esto dio paso a un coloquio con los estudiantes donde se escuchaban diferentes opiniones, diferentes conclusiones a las que cada uno llegaba según el proceso que había hecho. Es bastante interesante porque realmente se vieron muy intrigados por la lectura. Fue una lectura de no más de 3 párrafos que captó mucho la atención y que al mismo tiempo ayudó a que ese proceso de comprensión se diera primero a nivel grupal para luego hacer un trabajo más individual, en el cual, bueno, se pasó a la siguiente tabla con un modelo de una encuesta en el que se podía ver qué estrategias utilizaban los estudiantes para comprender cuando leen. Aquí se les dio una lista de 12 ítems donde ellos tenían que seleccionar con sí las estrategias que ellos consideraban que entendían y que les ayudaban a comprender, y no en aquellas que o no conocían o no tenían ningún tipo de conocimiento de cómo se debían aplicar a la hora de realizar un proceso de comprensión. Cabe resaltar que se añadió además de esto una encuesta numérica para poder evidenciar los resultados que había reflejado esta tabla, en el cual se podían ver cómo los picos más altos, los de color azul, mostraban los momentos o las estrategias donde los estudiantes sí comprendían, y los de color naranja cuando ellos no comprendían, o sea, qué estrategia no les servía para comprender. Llama bastante la atención porque en los resultados podemos ver que ciertamente, aunque participaron todos, cada uno de ellos tenía que aportar según desde su propio punto de vista, con su propio proceso, cómo esto se iba realizando. De esa manera llegamos a la tabla número 3, en la que las estrategias de comprensión se pudo ver cuáles de ellas sí fueron efectivas. En este caso dijeron sí a la identificación del contenido, sí a la reorganización de la información,
a la representación de las obras de teatro, monólogos, entre otros, y a la interpretación, que son los procesos que ellos mencionan que sí le funciona al momento de comprender un texto. Por otro lado, con relación a esto, la tabla también muestra un resultado donde las estrategias son menos utilizadas. Aquí llama la atención que primero y principal hablan del manejo de términos conocidos y la búsqueda de los desconocidos. Los estudiantes se muestran un poco más reacios a esto y bueno, resulta interesante ver cómo un estudiante puede comprender una lectura o no la comprende si no conoce los términos ni tampoco los quiere buscar. Por otro lado está la recopilación de la información, la paráfrasis y la inferencia, que estos son los dos aspectos que más llaman la atención, además de, por supuesto, la inferencia, que fue como la respuesta que más seleccionaron los estudiantes, y llama la atención por lo siguiente. Resulta que en el proceso del coloquio que se hizo después de la lectura, los estudiantes sí mostraban un proceso en el que realizaban inferencia, interpretación y que hacían paráfrasis sobre el contenido que habían leído, lo cual implica que o algo no está del todo claro sobre cómo se lleva adelante la estrategia o realmente la forma en cómo se ha explicado no ha quedado exactamente, digamos que muy clara para que el estudiante entienda qué proceso está realizando. Así es como damos paso a los resultados que realmente muestran una preocupación en cuanto al proceso del estudiante, que no está haciendo un proceso de comprensión lectora consciente, y esto puede ser incluso una forma de darle pie a otro tipo de investigación en el que se puede evidenciar todavía más qué está sucediendo en el proceso de educación media, en el que el estudiante hace un proceso de lectura desde el punto de vista no solamente literario sino académico, en el que lee, hace trabajos y toman diferentes estrategias para tratar de llevar adelante un proceso de aprendizaje y enseñanza, pero él no está siendo consciente del proceso que realiza. Esto, a modo de conclusión, resulta interesante que los estudiantes no lo están entendiendo y que debería, incluso dentro del proceso de promoción y de comprensión, hacerse de manera consciente. Pienso yo que esto es un punto importante, ya que realmente si logramos que los estudiantes puedan hacer un proceso de comprensión más consciente, realmente podríamos estar hablando de que pueden adquirir un proceso autónomo de aprendizaje en el que el estudiante en esa autonomía pueda desarrollar otras habilidades y potenciar las que ya tiene, de manera tal que pueda crear hábitos mucho más sanos a la hora de estudiar y que esto le puedan servir más adelante. Bien, en líneas generales esa ha sido mi investigación, que pienso yo que todavía tiene mucho recorrido que se puede hacer y llegar a otras conclusiones por medio de otros objetivos específicos y generales que permitan ahondar todavía más en el proceso de comprensión y promoción de la lectura literaria, que pienso yo tiene mucha tela que cortar. Gracias por su atención.